Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Muchas bendiciones para todos y todas aquellas personas preciosas con el corazón dispuesto para escuchar a Dios, para hablar con Él, para sintonizarnos con el Espíritu Santo, para sintonizarnos con nuestro Padre Celestial. Estamos en un nuevo programa en el Monte de la Gracia, en el Monte de la Bendición, en el Monte de la Misericordia, en el Monte de nuestro Padre Celestial. Y hoy vamos a tener un tema que nos ayuda a todos, porque en realidad todos en esta vida pasamos por procesos. Ahora después vamos a explicar de qué se trata. Todos pasamos por situaciones, pero lo lindo es poder sostenernos de la mano del Señor. Estamos en Radio Costa Rica, a través de Facebook Live, a través del sitio web, a través del 930 ampliación modulada, y en el canal de YouTube también puedes ver todos nuestros programas. Gracias a Reinaldo, que nos ayuda con todos los detallitos de este programa, a don Indy Torres y a todas las personas de Radio Costa Rica. Hoy estoy acompañada de mi amigo Steve, y Steve les va a saludar. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Qué gusto me da poder estar de nuevo con todos ustedes para compartir un poco de la palabra de Dios, de la sabiduría de Dios, de los principios de Dios, y como siempre hacer nuestro aporte, nuestro granito de arena a esta generación para que podamos aprender y comprender un poco más asuntos del reino de Dios y que tienen que ver con nuestro propósito. Sí, así es. Y vamos a ponernos en las manos de Dios. Ya estamos en las manos de Él, pero vamos a dedicar un minuto, ya que Él dedica todas las horas, dedica para darnos oxígeno, para darnos fuerzas y vida en este planeta. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias, Dios, por este día que nos regalas, por este momento, Señor, este tiempo aquí en Radio Costa Rica, te damos gracias, y por cada persona que nos sintoniza en vivo o que vaya a ver el programa después, Padre. Ponemos cada persona, cada joven, cada adulto, cada niño, cada mujer,
en cualquier lugar escondido de este planeta, Padre, donde nosotros no podemos ver, pero tú sí puedes ver. ¿Quién nos va a poder escuchar? ¿Quién va a poder ver, Señor? Para que esa persona preciosa que tú creaste y formaste, Señor, y tú llamaste, pueda ser bendecida, pueda ser fortalecida, pueda ser, Señor, llenada de nuevas fuerzas. Padre, ponemos a cada persona, porque tú nos amas con amor eterno, Padre. Y tu palabra dice, Señor, que tus misericordias son nuevas y tus bondades cada mañana, y que cosas maravillosas tienes para todos los que te aman, Señor. Esperamos cosas grandes y lindas de parte tuya. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Entonces vamos a empezar el tema de hoy, que es los procesos de Dios, y voy a pedirle a Reinaldo que nos ponga ahí el título. Ahí está, gracias. Dice, los procesos de Dios. Ahora, ¿de qué se trata este tema? ¿Cómo podemos definir procesos? Bueno, ahí en la otra diapositiva dice, ¿qué es un proceso? Es la acción de ir hacia adelante en el transcurso del tiempo. Es un conjunto de fases sucesivas de un fenómeno. Entonces, Steve, ¿cómo podríamos explicar esto a las personas preciosas que nos escuchan? Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, para empezar, todos estamos en un proceso. Desde que empezamos a creer y empezamos en las cosas de Dios hasta ahora, todos hemos ido caminando en un proceso. No importa la cantidad de años, sino que lo que importa es el trabajo que se haga en esos años. Si no, la cantidad puede ser grande, pero si no se trabajó y si no se pasaron las etapas correctamente, no va a tener el resultado que Dios quería. Entonces, dice que un proceso es la acción de ir hacia adelante. Entonces, para empezar, la misma definición nos dice que siempre es para adelante el asunto. No está de ninguna manera contemplado el retroceder ni el volver atrás. Solamente hay para adelante. Después dice que ir hacia adelante en el transcurso del tiempo, o sea que conforme va pasando el tiempo tenemos que ir avanzando, no podemos quedarnos igual, tenemos que caminar hacia adelante. Y también dice que es un conjunto de fases sucesivas de un fenómeno. ¿Qué significa lo de fases sucesivas? Que Dios nos va a ir llevando a nosotros por un conjunto de fases sucesivas, valga la redundancia, o sea, en orden, que una va después de la otra. Eso lo que significa es que nosotros no nos podemos saltar ni los procesos de Dios ni las fases por las que Dios nos quiere pasar, porque las fases son sucesivas. Eso es muy fácil de verlo, y necesita como alguien que va al primer grado. Por ejemplo, una persona que nos está viendo matricula a su niño al primer grado de escuela y resulta que dice, no, como ese es mi chiquito, yo quiero que el próximo año lo pasen para cuarto grado de una vez, por ejemplo. Eso no se puede hacer. No se puede saltar la fase sucesiva, o sea, no se puede saltar el grado que le sigue porque son en orden. Tiene que ser la siguiente y luego la siguiente. De la misma manera con Dios. Dios nos va pasando por procesos a nosotros que van en orden. Y cuando una persona se sale del proceso o se quiere estar saliendo del proceso para adelantar y cosas así, Dios no aprueba eso, y necesita. Y eso es una cosa importante. Sí, así es. Y nosotros, todas las personas que vivimos en este planeta, todos, Steve, todos claro, tenemos que pasar por procesos. Aún todos los seres vivos de esta tierra, todos los seres vivos, las plantas, los niños, los animales, las personas, todos pasamos por un proceso de crecimiento, un proceso de formación. En el caso de nosotros como personas, a veces en medio de los procesos se hace bastante duro, porque los procesos pueden ser de diferente forma. Dios nos procesa o nos forma a través de situaciones, de problemas, ya sea que vengan por el lado de afuera o por nosotros mismos, por a veces errores que cometemos, ¿verdad, Steve? A veces cometemos errores como humanos y luego tal vez esos mismos errores nos generan entonces situaciones difíciles, las cuales nos llevan a un proceso. Pero qué lindo saber que aunque pasemos cosas difíciles y duras
en medio de esos procesos Dios va formando nuestro carácter. Exacto. Dios va haciendo cosas nuevas. De un niño, si no se cae, se levanta, no aprende, que debe de aprender a saber caminar, que debe de aprender a saber correr. Una persona que no aprende a saber que tiene que comer, que otras cosas le caen mal, pues no va a aprender, y por medio de ese proceso va a poder crecer y va a poder afirmarse en esta tierra. Entonces voy a pedirle a Reinaldo que nos ponga la otra diapositiva. Vamos a ver, Steve, para que usted le explique a estas personas lindas que nos están viendo, características de los procesos. Ajá. Dice, Dios es un Dios de procesos y no de sucesos. Ajá, vamos a ir explicando una por una, Inesita. ¿Sí? Dios es un Dios de procesos, no de sucesos, sino de procesos. Este es uno de los principios, bueno, por eso lo pusimos de primero, es clave. Comprender esto es clave, porque Dios no es un Dios de sucesos. Un suceso es un hecho, un acontecimiento, una acción. Dios no es Dios de eso, sino que Dios es Dios de todo el proceso. No es solo un suceso. Es por eso que hay personas que esto puede verse desde la perspectiva de un suceso bueno y un suceso malo. Hay personas que tienen un suceso malo, que les pasó algo negativo, por ejemplo, fueron, no sé, a una iglesia y se sintió despreciado, se sintió que no le dieron importancia, que le pusieron un lugar a otro que él pensaba que se merecía él, ya se sintió mal, se ofendió y se fue de la iglesia, un ejemplo. Eso podría ser un suceso negativo, o podría ser un suceso positivo de alguien que va como a un encuentro o estuvo en una reunión y le dieron una palabra profética y la persona dice, wow, me dijeron esta palabra, qué palabra y todo. Eso es solo un suceso. Ninguno de los dos determina el resultado de tu vida, tanto lo negativo ni lo positivo. ¿Por qué? Porque lo que a usted le haya pasado, algo negativo que a usted no le gustó, que usted se sintió mal, lo que sea, que a usted le hicieron, lo traicionaron, lo que sea, que usted le haya pasado eso negativo no determina que tu vida no va a tener fruto al final. Simplemente fue un suceso negativo y eso estaba contemplado como parte del proceso. Y a la persona que le dieron una gran palabra, que lo pasaron al frente, que lo honraron delante de todos, un día, eso tampoco significa que ya tu vida va a ser productiva y significativa solo porque te hayan dado una palabra. Ninguna de las dos, o sea, ni un proceso negativo ni un suceso positivo te va a determinar el resultado de tu vida, a menos que tú hagas lo que tengas que hacer para que al final puedas llegar a dar fruto. Entonces, lo que quería decir en el punto 1 es que Dios es un Dios de todo el proceso, no de solo un suceso. Que hay personas que van a una reunión, a un encuentro, se alegran porque fue una actividad súper poderosa, pero no se dan cuenta que eso fue apenas un suceso. Ajá, Tienen que es. seguir caminando, tienen que seguir buscando, tienen que seguir leyendo, tienen que seguir instruyéndose con el pasar de los años. No fue solo esa actividad y ya. Y por eso muchas personas vienen de esas actividades, se desaniman y luego se les apagó la emoción y no saben qué pasó. Entonces sigamos ahí con la segunda. Bueno, el segundo punto dice, en los procesos todas las circunstancias se suman para llegar a cumplir el propósito de Dios. Esto lo podemos corroborar con lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8:28, que dice, todas las cosas obran para bien a los que le aman, conforme al propósito por el cual Él nos ha llamado. Entonces, ¿a qué se refiere esto, Steve? Aquí se refiere a que todas las circunstancias que a nosotros nos pasan en la vida, aunque a usted le parezca que una fue una circunstancia buena y otra fue mala, todas las circunstancias suman, nada es de desechar. Todas las circunstancias que pasamos en nuestra vida, aún las negativas, todo suma para que nos ayuden en la formación de nuestro proceso. Todas las circunstancias ayudan, nada es de desechar. Y Dios es el único que tiene el poder y la capacidad de usar un suceso negativo que nos haya pasado, algo feo, algo humillante, algo triste que nos haya pasado. Dios es el único que puede tomar eso negativo y eso triste y utilizar eso para algo positivo y que Él lo va a llegar a usar para cuando tú llegues a cumplir el propósito de Dios para tu vida. O sea, solo Dios puede hacer algo así. Entonces, ese es el punto ahí. Ajá. Otra versión para que entendamos mejor, Romanos 8:28 dice que todas las cosas
cooperan Ajá. para bien, que todas las cosas trabajan. O sea, lo que nos suceda bueno, lo que nos suceda malo, aunque a veces nos parezca muy, muy, muy malo, o que tal vez creamos que vino, a veces decimos, fue el diablo, ¿verdad? Que hizo esto. Pero aún si fuera el adversario, el que hiciera algo contra nosotros, aún de eso, Dios se aprovecha para formar algo en nosotros, ¿verdad? Dice que todas las cosas cooperan para bien de nuestra vida. Y necesita, muy importante, aún los errores. Sí, aún los errores. Hay personas que, digamos, fallan, ¿verdad? Cometen un error, y yo creo que aquí todos, ¿verdad? Aquí nadie está jugando de santo, todos hemos fallado, todos hemos cometido errores, pero hay personas que cometen un error y piensan, uy, mi vida se me vino abajo, se me destruyó mi vida por un error. Pues no, resulta que las escrituras están llenas de ejemplos. Vamos a poner un error de un pecado capital como el que cometió David. Mandó a llamar a la mujer del vecino, hizo un desastre y de todo, y aún así él llegó a cumplir con el propósito de Dios para su generación, como dicen Hechos. ¿Qué le parece? Entonces, lo que David logró es una locura, pero es un ejemplo de cómo Dios trabaja. Aún nuestros errores nos van a llegar a ayudar en todo el proceso. Lo importante aquí es que tenemos que seguir caminando, pero los errores estaban contemplados. El único que no falló y que no cometió ni un solo error es Jesús. De ahí para abajo todos hemos cometido errores, vamos a cometer errores, eso es inevitable y eso está contemplado como parte del proceso. Lo importante es, si me caigo, me vuelvo a levantar y seguimos hacia adelante. Pasemos entonces al Bueno, otro. el punto 3 dice, toda etapa completada del proceso traerá madurez. O sea que la etapa primera, la segunda, cuando somos pequeños, grandes, maduros o más maduros, todas las etapas, cuando ya son completadas, siempre van trayendo madurez. Entonces, ¿cómo podremos explicar esto? Sí, Inesita, esto es crucial. Yo sé que tal vez parece sencillo para los que nos están oyendo y viendo, pero esto es crucial. Cada vez que tú completas una etapa en Dios y Dios te aprueba esa etapa, usted llega a ser más maduro. Y funciona igual, pero cuando le damos la cara de la moneda, le damos vuelta a la moneda, y funciona al igual en la parte negativa. Hay personas que se salen del proceso por el que Dios los está pasando, como decías ahora, porque piensan que es el enemigo, que el diablo los está atacando, que ellos se salieron de la voluntad de Dios y no se dan cuenta que Dios está con ellos aún ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si se salen de esa etapa, un ejemplo, en esta iglesia tal cosa y tal otra, es que yo me voy y me busco otra, y tal vez Dios quería procesar una parte de tu carácter ahí, donde había alguien que a usted que le caía mal, y Dios quiere que usted se quede ahí para que aprenda a amar al prójimo, al que le cae mal también, no solo a los que a usted le caen bien. ¿Ve? Entonces, cuando la persona lo que hace es alejarse, se está saliendo del proceso, entonces, ¿qué pasa? Luego llegan a un punto de sus vidas donde les dan una posición de liderazgo y usted los ve que no son maduros. Sí. Podrán ser líderes y podrán tener títulos de que yo soy esto, que yo soy lo otro, que yo lidero este grupo, pero usted los escucha y los ve, y usted los ve que no son maduros. ¿Por qué no son maduros? Porque no completaron la etapa. Entonces, el principio lo que dice es que la madurez se da en una persona cuando va completando etapas del proceso, y es por eso que yo veo mucha gente que le dan luego una posición sin etapas completadas y no tienen la madurez. Sí, y muchas veces pasa, y uno lo sabe por experiencia, ¿verdad? Sí. Como decía ahora Steve, es que nosotros también hablamos de lo que hemos vivido, ¿verdad, Claro, Steve? claro. Y yo, todos, Todos. Reinaldo que está ahí, todos, porque nos ha pasado que a veces nos vamos de un lugar, de una congregación, por poner un ejemplo, ¿verdad? Porque puede ser de un trabajo. A veces tenemos un buen trabajo y porque tenemos choques y diferencias y todo, entonces decimos, yo ahora renuncia, y luego llega otro trabajo y resulta que también se encuentra con personas de diferentes temperamentos, también con choques, igual en una congregación. Nos vamos para otra y resulta que cuando llegamos a la otra congregación o al otro trabajo, volvemos a pasar por lo mismo. También sabe, por ejemplo, que hay gente que se casa y se divorcia, ¿verdad? Se casa, se divorcia, se casa y se divorcia. Y resulta que en el segundo matrimonio le vuelve a pasar lo mismo para ser formado, ¿verdad? Y tal vez no es muchas veces que Dios diga, bueno, por verdad, va a pasar esto, va a pasar lo otro,
pero es que de todos modos, vamos a ser formados, entonces mejor es dejarse formar ahí, aunque a veces es duro, no es que tampoco es fácil, ¿verdad? Pero mejor permanecer ahí, a no ser ya que Dios tenga un propósito diferente. En un trabajo, que Dios lo pueda pasar a otro lado o a otra congregación. Sí, hay excepciones. Hay excepciones, sí, ¿verdad? hay excepciones, pero lo importante es someternos al proceso, o sea, entender que Dios nos está procesando, porque inevitablemente nos van a hacer cosas y nos van a pasar cosas que no nos gustaron y nos está llevando el colerón, y ahí es donde Dios se aprovecha de esas situaciones para formarnos y desarrollar carácter. Leamos el próximo punto, por ejemplo. Vamos a ver el próximo punto, dice: todo lo que vivimos, sea positivo o negativo, nos ayuda a afirmar el carácter. ¿Ves? Es lo que estamos diciendo. Cuando usted aprende a estar en una iglesia, en un trabajo, y a tener que convivir y a trabajar con gente que a usted le cae mal, y no me venga a decir a mí que no, porque a mí me ha pasado, y estoy seguro que los que están viendo también, gente que a uno le cae mal y usted a la fuerza le tiene que hablar a la persona, eso le va formando a usted carácter. Porque llega el punto donde la visión de la iglesia o la visión de ese trabajo es más importante que los pleitos que usted tenga entre uno y otro. Entonces tenemos que madurar y desarrollar ese carácter. Vamos a ver el otro punto, número 5, dice: toda etapa del proceso completada trae un acercamiento a lo que Dios le ha prometido. Entonces viene la promoción, y ahí algo bien lindo dice: Dios te promueve. Pero tenemos que cada etapa irla terminando. Y necesita, todo el mundo quiere que Dios lo promueva, todo el mundo quiere que Dios lo levante, todo el mundo quiere que Dios le abra puertas. Lo que no quiere todo el mundo es pasar por el proceso. Qué bonito que lo promuevan a uno, qué bonito que lo pongan a usted al frente, qué bonito que lo pongan de líder si eventualmente usted fue llamado a eso. Eso está muy lindo. Lo que a nosotros como seres humanos no nos gusta es pasar por el proceso e ir completando las etapas que nos van a calificar para nosotros poder tener ese liderazgo. Eso es lo que la gente no quiere. Queremos la promoción, pero no queremos el proceso. Y así Dios no trabaja. Por eso traemos esta enseñanza, Inesita, para que la gente tenga en cuenta eso. No puedes querer solo la promoción, que Dios te promueva y te abra puertas, y no quieres pasar por el proceso. Y aquí no venimos a hablar de nosotros, pero cada uno de nosotros, Inesita, ha pasado su propio proceso, y de muchos años. De muchos años, porque no hay procesos de 2 y 3 añillos, olvídese. Ahorita vamos a hablar un ejemplo bíblico para que vea cuántos podrían ser los años que duran los procesos, aunque en cada persona es diferente. Pero lo que quería decir, para que no se pierda el punto ahí, es que cuando vas completando etapas y con humildad, con esfuerzo, te aguantas el colerón y sigues adelante sometido al proceso, entonces empiezas a estar más cerca de todo lo que Dios te ha prometido, y entonces ahí es cuando Dios te promueve. Pero una cosa, Inesita, ¿a quién es que promueve el Creador? ¿A quién promueve Dios? A la persona que se sometió al proceso y que estuvo completando etapas. Entonces viene la promoción. Así es. Vamos a ver el otro punto. Bueno, vamos a ver entonces el ejemplo mejor que tenemos, ¿verdad? La vida de Jesús. Dice Lucas 2:7. Y dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre porque no había sitio para ellos en la posada. Y en Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. De Jesús bebé hasta Jesús rey, hay todo un proceso. Cualquiera que hubiera visto ese bebé ahí, ¿verdad? No se hubiera imaginado, ¿verdad? Bueno, no sé los profetas, ¿verdad? Que sabían lo que iba a ocurrir. Todo por lo que aquel bebecito iba a pasar desde antes de nacer. Sí, vamos a ir en orden, Inesita, solo para ver estas etapas de Jesús. Vean, número 1, en el verso, en Lucas 2:7 dice que... Léalo ahí si quiere. Dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre porque no había sitio para ellos en la posada. Ok, vamos a ir en orden. Mire qué bonito, ay, qué ternura. Lo envolvieron en pañales. Ahí estaba ese bebé, le pusieron pañales. Ahora, Inesita, le voy a hacer una pregunta. Ese bebé
que dice ahí que le pusieron pañales, ¿él era el Mesías o no era el Mesías? Sí, era el Mesías. Era, ok. Otra pregunta, ¿ese bebé era el Salvador de todos los hombres o no era el Salvador de todos los hombres? Por supuesto, Sí era. sí. Ahora otra pregunta, ¿ese bebé que le pusieron pañales nos podía salvar a todos en ese momento o no podía? En ese momento no, porque tenía que pasar por el proceso y llegar hasta la cruz. Ok, entonces ahí le voy a regalar un principio de sabiduría en los procesos de Dios. Ese bebé sí era el Salvador, lo que no era todavía era el tiempo de cumplir aquello a lo que él había sido llamado. Lo voy a volver a repetir. No era el Él tiempo. sí era el Salvador, lo que no era todavía era el tiempo. Apenas era un bebé, le acaban de poner pañales. Tenemos que aprender esto. Mire, se lo estoy regalando, una perla. Él sí era el Salvador, lo que no era era el tiempo. Y ahí es donde hay personas que dicen, pero es que yo soy llamado a esto, es que Dios a mí me llamó a ser profeta, es que Dios me llamó a mí a hacer esto. Vea, papito, Dios tal vez sí lo llamó, lo que usted tiene que pasar es su proceso, porque seguramente todavía no es el tiempo. Mire, si usted tiene que andarle anunciando a todos que usted supuestamente es esto y lo otro, eso me demuestra a mí que usted no ha pasado el proceso. Usted tiene que someterse al proceso hasta que le llegue su tiempo. Y ahora sí, Gálatas 4:4, ¿qué dice? Dice Gálatas 4:4, porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Ve cómo Jesús, en él se cumple lo que yo le estaba diciendo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Ves? Pero ¿cuándo? Cuando se le ocurrió ahí a lo que salga. No, fue en el tiempo señalado, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Un tiempo de cumplimiento es cuando Dios abre los cielos y empieza a cumplir los sueños y las esperanzas de su pueblo. Y en ese momento lo que se dio era que el Mesías que se había prometido que algún día vendría, ahora sí llegó el tiempo para que viniera. Pero esto es clave, tenemos que aprender que hay algo que se llama el cumplimiento del tiempo. Y generalmente es cuando Dios se promueve, no cuando usted se promueve a usted mismo. Así que aprendamos a pasar los tiempos y los procesos de Dios hasta que llegue el tiempo del cumplimiento y sea Dios el que, así como envió a su Hijo Jesús, nos envíe también al Hijo Luis, al Hijo Carlos y a todos los que nos están viendo. Que sea Dios el que nos envía y no nosotros tratando de forzar que las cosas pasen. Sigamos. Y es que qué lindo cuando llega ese tiempo hermoso de Dios. Claro. Vean, dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Cuando apresuramos las cosas salen así, más o menos. Pero cuando es el tiempo perfecto del Señor, ahí vemos y decimos, con razón Dios me hizo esperar. Es que llegó el tiempo de Él y esto fue lindo, fue perfecto, fue algo especial. Exacto. Y así como Jesús, siendo bebé, pasó por todos esos años hasta que llegó su tiempo para ser el rey, dice que pasó por un proceso, igual nosotros también. Tenemos que pasar ese proceso. Y vamos a ver la otra diapositiva, para seguir ahí con el tema. Dice que Jesús de niño, ¿verdad? Vamos a ver, lo primero era bebé, ya lo vimos que le pusieron pañales. Ahora vamos a ver qué dicen las escrituras de cuando Jesús era un niño. En Lucas 2:42. Si quiere, ¿Lo tiene usted? Sí, el 42 dice así: y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Luego, en el verso 46 y 47 dice: aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y en el 52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Aquí vamos a ver una cosa importante. De bebé llegó a ser niño y dice, bueno, de la niñez de Jesús y de la juventud de Jesús, de hecho los teólogos saben que no hay muchos registros ahí, pero estos versículos de Lucas es prácticamente el único registro que queda de la juventud y de la niñez de Jesús. Y ahí dice que, bueno, imagínense qué joyita, a los 12 años el hombre
dejó boquiabiertos a los maestros de la ley, él estaba ahí con los maestros, ¿verdad? Que dice que se sorprendían, dice que los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas, y a los 12 años apenas, y ellos eran maestros de la ley. O sea, Jesús no estaba graduado de maestro de ley todavía, y ya a los 12 años dejaba maravillados a los maestros. Entonces, ¿de qué me habla eso? ¿Usted cree que él podía tener esa sabiduría e inteligencia así nada más porque él era el Hijo de Dios? No, porque hubiera sido ilegal, y Dios es legal. De manera que Jesús ahí estaba dejando que se viera el fruto de 12 años de estudio de la Torá, de estudio de la palabra, de estudio de la sabiduría, porque dice que él crecía en sabiduría. Eso significa que él estuvo yendo por todos esos años a la sinagoga a aprender de los maestros que él tenía. También estuvo leyendo las escrituras, tuvo que tener tiempos de oración, tuvo que hacer todo lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Ves? Pero no fue porque él era el Hijo de Dios, sino que ese fue el resultado de sus primeros 12 años de estudio. Por ejemplo, un dato interesante, Inesita, en Israel se dice que cuando una criatura nace y la mamá le está dando leche materna a esa criatura, no solo está diciendo como se hace, ¿verdad?, en los países de Latinoamérica ahí, que está el bebé así y la mamá dice, ¡qué linda mi bebé! No, no solo eso, dice que las madres en Israel le están hablando la palabra a esa criatura, por ejemplo. Le están leyendo los salmos, le están leyendo los proverbios a esa criatura que está mientras le están dando leche materna. Entonces, alguien dirá, pero ese bebé no entiende nada. Ahí está el secreto. El espíritu de ese bebé sí entiende la palabra, porque ese espíritu antes de estar ahí estuvo con Dios. Así que el espíritu de cada persona sí entiende la palabra de Dios, aunque sea un bebé pequeño. Entonces, eso me demuestra a mí que seguramente María hacía eso porque eso se hace en Israel, y entonces ya las semillas de la palabra de Dios y de la sabiduría de Dios estaban en el corazón de Jesús, y por eso a los 12 años ya estaba dando fruto. Y vea que ahí cuando ellos le preguntan, él dijo, pero ¿por qué me buscaban? No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre. O sea, él con esa edad, él ya sabía que él tenía que estar en la casa de Dios, disciplinándose, estudiando y conversando con las personas que Dios le estaba poniendo ahí en ese momento. Y en el 52, donde dice que él crecía en sabiduría y estatura. O sea, que crecía en forma integral. Exacto. Es que a veces nosotros creemos que, bueno, una parte que cuando estudiamos, sí, conocemos mucho la palabra de Dios, pero no estamos creciendo tal vez en otra área. Entonces Dios por eso permite que nosotros en una congregación, o a veces estamos en la congregación, pero en la familia andamos mal, ¿verdad? A veces sucede con los jóvenes o las personas que vamos a una congregación y queremos que, ay, sí, que ya me pongan en el otro, y ya me vayan subiendo, y yo estoy llevando el instituto, y estoy llevando los estudios y todo, pero resulta que en mi casa yo no estoy creciendo. No estoy madurando, ¿verdad? Y aquí dice que él crecía en sabiduría, en estatura, gozaba del favor de Dios y de los hombres. O sea, era un proceso integral. Entonces, por eso es que los procesos son importantes. Entonces, vamos a ver, dice que su proceso duró 30 años. Vea. Para las personas que a veces están 5 y 10 añillos en una iglesia, 15 añillos en una iglesia, y ya piensan que ya saben cómo es el asunto y piensan que eso es por antigüedad. Mire, aquí no estamos en el kinder de tía Panchita para que usted diga, es que ya yo tengo tantos años de estar aquí, por lo tanto me tocaría. No es por antigüedad, no es por asistencia, sino que esto es por proceso y por llamado de Dios, por diseño de Dios. No es que lo pongan porque había que poner a alguien, sino que cuando ustedes lo pongan, sepan que esa fue la posición y el llamado que Dios tenía para usted. Porque si yo agarro un delantero como Cristiano Ronaldo y le pongo de defensa, seguramente él no me va a dar los resultados que yo necesito. El hombre tiene que estar adelante porque el hombre es un delantero. Es igual en el reino de Dios, zapatero a tu zapato. Si usted no es profeta, cállese y deje de dar, o sea, no trate de profetizar si usted no es profeta. Haga lo que a usted le toca hacer. Entonces, Jesús tuvo un proceso de 30 años. En esos 30 años, aquí anoté la lista, y es esa que tenemos ahí en la presentación, y necesita todo lo que él recibió en 30 años. Dice, en ese tiempo recibió educación, instrucción
enseñanzas, entrenamiento y formación. Pareciera como que se parecen las palabras, pero cada una se refiere a algo diferente. Exacto, no vamos a explicar una por una, pero todas hacen un conjunto de todo lo que Jesús recibió en esos 30 años. O sea, Jesús estuvo siendo educado por mucho tiempo y siendo instruido por mucho tiempo, recibió enseñanzas. Siempre pongo este ejemplo. ¿Cómo es posible que Jesús hacía milagros? Así, un día de la nada, así, sanó un ciego el hombre. ¿Cómo es eso posible? Y otro día, un paralítico, levántate y anda, le dice. ¿Cómo es posible que él podía hacer eso? Muy sencillo, porque él había sido educado para hacer milagros. En otras palabras, él tuvo que haber estado en reuniones donde el tema de ese día fue cómo hacer milagros, cómo operar bajo la fe, cómo traer el reino de Dios a la tierra, cómo manifestar el reino, cómo atraer el poder de Dios. Él tuvo que estar en clases, en enseñanzas que hablaron de eso, para que él luego las pudiera poner en práctica. Él no las sabía porque sí. Y así le pasa a muchos que se preguntan, a mí me gustaría predicar, o a mí me gustaría grabar un disco, escribir un libro, hacer milagros, que Dios me use en eso, en lo otro. Bueno, usted no tiene que preocuparse por eso. Si la persona, una vez alguien me dijo, es que yo tengo miedo de que yo no pueda hacer eso que tal vez me pongan a hacer, y yo le dije, bueno, si tiene miedo es que no está lista para hacerlo, no tiene la formación para hacerlo. Porque si yo soy chef y me piden, Steve, necesitamos una cena para 10 personas, usted puede hacerla. Y yo soy chef, imagínese que me asuste todo. O sea, ¿cómo yo siendo chef me voy a asustar si me piden una comida para 10 personas para un cumpleaños y yo soy chef? Es igual, cuando usted está formado, cuando usted está educado, cuando usted fue instruido, usted no le da miedo a hacer lo que tiene que hacer. Usted lo hace tranquilamente porque usted sabe que usted se preparó para ello. Entonces, así fue con Jesús. Él pasó todos esos 30 años recibiendo todo este tipo de formación, entrenamiento, enseñanzas, instrucción y educación. O sea, imagínense nosotros, todavía nos hace falta mucho entrenamiento porque yo no creo que nadie de los que me esté viendo lleven 30 años de formación y entrenamiento. A lo cual quiero añadir una cosa importante, Inesita. A veces hay una confusión que he notado con el pasar de los años con las personas que dicen es que yo nací en el Evangelio, de cuna cristiana, dicen algunos, ¿verdad? Sí. Otros dicen, ya yo llevo 10 y 20 y 30 años de ir a la iglesia y todo eso, vea. Le voy a decir una cruda verdad, si me voy a atrever. Mire, los años de estar en la iglesia o los años de haber recibido a Cristo no cuentan como formación. Qué pena. ¿Por qué? Porque la formación no puede ser solo las reuniones del domingo, porque lamentablemente los sistemas que usamos nosotros para los domingos no están hechos para formar y entrenar a la gente, no a ese nivel. No a ese nivel, con algunas excepciones, claro, ¿verdad? No vamos aquí a entrar en detalles porque no hay tiempo. Lo que quiero decir es que la formación empieza a contar con toda la milla extra que usted haga. ¿Qué significa eso? Que si la reunión es el día domingo y usted lleva 5 años yendo, esos 5 años son, usted solo lleva 5 años de ser miembro de esa organización. Usted todavía no ha sido formado. Formación es todo lo que usted haga aparte de ese día domingo. Son las enseñanzas y las lecciones cuando se dice hay estudio bíblico de 2 horas, papá, y venga con cuaderno y lápiz, que usted no viene aquí a mover la cabecita nada más. Aquí hay que apuntar, hay que anotar, hay que volver a escuchar los audios para repasar las enseñanzas. Eso es formación. Pero llevar muchos años en la iglesia o haber nacido supuestamente en una familia cristiana, ahí es donde la gente se confunde. Es más, hasta los que son hijos de ministros y pastores y de todo. Eso no se hereda así porque así. Todos tenemos que pasar un proceso. El ejemplo es Jesucristo. Era el Hijo del Dios viviente y tuvo que pasar su proceso de educación y de todo. Imagínense, ahora nosotros, ¿ves? Entonces quería mencionar eso, Inesita, porque hay gente que se confunde. Qué mayor ejemplo, ¿verdad? Podemos tener sino el de Jesucristo, que siendo el Hijo de Dios, y sin embargo tuvo que pasar por el proceso tan duro de ir a la cruz del Calvario, ser abofeteado
y todo lo que él tuvo que pasar, ¿verdad? Porque por eso estamos hablando de que él pasó por educación, formación, entrenamiento, ¿verdad? Claro. Vamos a clases y aprendemos, pero luego viene la práctica, Claro. ir a orar por los enfermos, Claro. ir a liberar a los endemoniados, ir a enseñar a otros, a discipular a otros, lo que hablaba ahorita yo de en la casa, en la calle, ser ejemplo en todo lugar donde vayamos. Entonces es formación, entrenamiento, instrucción, ¿verdad? Que no es lo mismo que educación, ¿verdad? Instrucción es algo como más cercano, ¿verdad? Donde uno tiene una persona que lo instruye directamente. Y también cuando sea instrucciones. Recuerden que la palabra Torah significa instrucción. Tiene más significados, tal vez algún día hablemos de eso, pero la palabra instrucción se refiere a instrucciones. Si nosotros leemos los evangelios, vamos a ver a Jesús con los 12 apóstoles, por allá en Mateo 10 al 12, vamos a ver ahí que dice, entonces reunió a sus 12 discípulos y les dio instrucciones. Ve, dice que los envió, pero les dio instrucciones. Déjenme hacer una preguntita aquí a todos los que me están viendo. A usted, ¿quién le da instrucciones? ¿Quién? ¿Quién es tu autoridad espiritual de quien usted recibe instrucciones para ir a ejecutar un gran propósito? Ve, ahí nosotros vamos mal. Porque muchas veces queremos hacer cosas y uno se pregunta, bueno, ¿y a este quién lo manda? O sea, ¿de quién usted recibe instrucciones? ¿Cómo usted va a ir a hacer lo que a usted se le ocurre? Tenemos que tener una autoridad espiritual que esté por encima de nosotros, que nos dé instrucciones. A eso se refiere con instrucción, no solo educación y enseñanzas, sino que hubieron momentos donde a él se le dieron instrucciones y tuvo que cumplirlas. Ahora, Inesita, le iba a pedir de favor si usted podía leer esto que tengo anotado aquí en esta hoja, que son los otros pasos del proceso de Jesús, que no daba tiempo de anotarlo ahí en la presentación, pero ahí vamos a ir viendo un poco, porque aquí viene, para ir cerrando el tema antes que se nos acabe el tiempo, vamos a pensar que como Jesús no pecó y que Él se sometió al proceso de Dios y de todo, vamos a ver si a Jesús le salió todo bien, para aclarar aquí, ¿qué le parece? Dice, Jesús fue rechazado. Las autoridades espirituales lo cuestionaban constantemente, no es que un día y otro, no es constantemente. No creían en él, ni siquiera la familia, ¿verdad? Su familia no creía en él. La gente decía, ¿no es este el hijo del carpintero? Un discípulo cercano lo negó. El otro lo entregó, conspiraron para matarlo, fue juzgado injustamente, siendo inocente fue condenado a muerte, la peor muerte, crucificado, pero cumplió su propósito y pasó su proceso. Dios lo levantó de los muertos, ahora es rey a la diestra de Dios. Ok. Ahí leímos bastante rápido, ¿verdad? Todas las cosas que a Jesús le pasaron, fue rechazado, fue traicionado, sus hermanos no creían en él, las autoridades espirituales del momento tampoco creían en él, conspiraban para matarlo, un discípulo que lo negó, el otro desgraciado comía de su plato, era su mejor amigo, también lo entregó, lo vendió el hombre por 30 monedas de plata. O sea, imagínese que pobre Jesús, siendo justo y nunca pecó y todo, y vea qué montón de cosas, entre comillas, negativas le pasaron a él. Ahora yo pregunto, ¿quién nos dijo a nosotros que porque nosotros somos creyentes en Dios no vamos a pasar eventos o sucesos negativos? Son parte del proceso, eso ya estaba contemplado, lo que pasa es que eso casi nunca se dice, pero son parte del proceso, así como Jesús tuvo que pasar el desprecio de sus hermanos, de sus hermanas, de la gente que lo rodeaba. ¿Y cuántos de nosotros hemos sido despreciados muchas veces por ser diferentes, por marcar la diferencia, por atrevernos a estar en un lugar como hoy, a decir cosas que otras personas tal vez no se habían atrevido a decir, y nosotros estamos aquí tratando de hacer nuestro aporte a nuestra generación, y aún así sabemos que hay personas que ven y empiezan a emitir juicios de lo que nosotros venimos a compartir aquí, tratando de aportar algo a la humanidad y algo bueno. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dice que lo juzgaron injustamente y siendo inocente, vea el veredicto, que lo maten. Oiga, y siendo inocente, fuera que él había hecho algo, pero no, resulta que injustamente lo condenaron a muerte, pero él cumplió su propósito. Y vamos a buscar Filipenses 2 en el verso
6 para ver si Inesita me lo lee. Vea, aquí se lo encontré. Y Filipenses 2, 2:6. del 6 al 9. Dice, el cual, o sea, hablando de Jesús, siendo en Ajá. forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ok. Qué linda esa palabra cuando Pablo nos cuenta la última parte del proceso de Jesús. Cómo él fue, después de haber sido despreciado, humillado, juzgado injustamente, testigos falsos hablaron contra él cosas que eran mentira, ¿verdad? Y los que estaban para dar un veredicto lo declararon culpable y a muerte, siendo que él era inocente. Es más, el hombre dijo, no hallo ninguna falta en este hombre, dijo aquel Pilatos, no hallo ninguna falta en este hombre. Y aún así pidieron que lo matara. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que acabamos de leer es una cosa hermosa. Cómo Jesús murió, pero cumplió con su propósito. Dios lo resucitó de los muertos al tercer día. Eso era lo que a él le tocaba hacer. Luego vendría su promoción, luego vendría su posicionamiento como rey a la derecha del Padre. Pero en ese momento tuvo que pasar por todas esas cosas negativas para que luego pudiera venir lo que Dios le quería dar. Así que podemos regalar otro principio que dice, no hay gloria sin momentos difíciles. Si usted está viendo o está oyendo esto, debería apuntar eso. No hay gloria sin momentos difíciles. No hay gloria sin desiertos, sin humillaciones, sin desprecios, así como le pasó a Jesús. No va a venir gloria si no pasamos nuestro proceso y no pasamos por esas cosas. La buena noticia es que si pasamos y completamos esa etapa, Dios es el que va a ir abriendo puertas y nos va a ir promoviendo y va a ir cumpliendo todas las cosas que Él nos ha prometido. Otro versículo, bueno, si quiere me busca Juan 12:24, porque vamos a decir antes de terminar, usted lo busca ahí, Sí. vea. El carbón tiene que pasar un proceso donde es sometido a la alta presión para que se llegue a convertir en ¿qué? En diamante. Todos hemos escuchado ese ejemplo. Bueno, hoy lo quiero tomar otra vez. Oiga, usted es una persona, todos los que estamos aquí, todos los que me están viendo, ustedes son personas valiosas, que Dios los quiere hacer relucir como un diamante, pero antes tienes que pasar por la alta presión, así como el carbón. Dios quiere sacar lo mejor de ti. Y cuando venga la presión, usted recuerde que usted es una persona valiosa como un diamante, pero nunca llegarás a completarte, a ser como un diamante si no pasas el proceso de la alta presión. Eso es importante. Juan 12, ¿qué? 12:24. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Ajá. Ve, una palabra para todos, para mí, para Inesita y para todos los que están escuchando mi voz o algún día vayan a ver este programa. Si el grano de trigo no cae y muere, queda solo, pero si cae y muere, llevará fruto. Y eso no lo inventé yo, eso lo dijo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que Él nos está diciendo? Hay áreas en nuestra vida que tenemos que sacrificar. Hay cosas en nuestra vida que tienen que morir. Tienes que ser como esa semilla que murió, que tiene que ser plantada bajo la tierra y muere para que luego pueda emergir el propósito de Dios para tu vida, pueda emergir todo lo que Dios quiere hacer contigo, todo lo que había sido destinado desde antes de la fundación del mundo para este tiempo y puedas hacer tu aporte a esta generación. El otro ejemplo que iba a decir Inesita es lo de las uvas. ¿Sabías que hay
botellas de vino que son muy caras y que se pagan mucho por ellas. Eso, los millonarios tienen hasta bodegas de vino y todo eso, ¿verdad? De vinos que son de muy alta calidad. Pero resulta que para que ese vino sea de alta calidad, tienen que pasar dos cosas. Número uno, las uvas deben ser machacadas. Sin uvas machacadas no hay vino. Y número dos, muchos de esos vinos tienen que estar guardados por mucho tiempo. Tienen que pasar mucho tiempo en reserva, cosa que hoy día a poca gente le gusta, o tal vez a nadie nos gusta, porque pensamos que ya estamos listos, que ya podríamos hacer algo, y no, estamos como el vino. Primero tenemos que ser machacados como las uvas y estar guardados por un poco de tiempo, y que sea Dios después el que nos saque a la luz, pero ese proceso es necesario. Sí, y antes de terminar el programa, quiero saludar a Vicky Artavia. Dios te bendiga, Vicky. Si puedes comunicarte con nosotros, si vives en Costa Rica, tal vez podemos conseguirte la tacita con el logo de En el Monte de la Gracia. Y quiero saludar a Mari Gómez, Jorge Vargas, a doña Giselle Well, a Hanna Barber, a da Violeta Vega, a Rosa Marlene Salas, a Sonia Rivas Salvatierra, a Mayela Guerrero, bueno, a tantas personas que sabemos que nos pueden estar viendo en vivo, pero que tal vez también vayan a ver el programa en diferido, ¿verdad? Y alguien que me escribió, Hailing, que pide oración. Y entonces, bueno, para terminar, vamos a orar por estas personas, y esperamos que esta palabra haya sido de mucha bendición. No sé si quiere concluir, nos quedan 2 minutos. No, regalarles un versículo más que está en Hebreos 5:8, que dice que aunque Jesús era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. O sea, tenemos que saber que de todas las cosas que nos pasen en la vida, aún de las cosas negativas, tenemos algo que aprender. Y si al Creador, al Padre del cielo, le pareció bien que Jesús padeciera diferentes cosas, ¿cuánto más nosotros vamos a tener que padecer diferentes cosas para que de esas cosas podamos aprender obediencia? Hebreos 5:8. Si a Jesús le pasó, inevitablemente nosotros también. Sí, así es. Padre, en el nombre de Jesús ponemos a Hailing, Señor amado. No la conocemos, pero tú sí la conoces. Señor, enviamos una palabra de bendición para ella. Cualquiera que sea la situación que tenga Hailing, Señor, la ponemos delante del trono de tu gracia, Señor. Bendecimos a Vicky, Señor, y a todas las personas que vayan a ver este programa. Les bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, Padre. Y te damos gracias en este día, Señor, porque sabemos, Dios, que esta palabra cae en buena tierra y que cumplirá el propósito por el cual esta palabra fue enviada, Señor, porque tú eres fiel, tú eres bueno, tú eres grande y tú eres precioso, Señor. Recibimos hoy tu abrazo, recibimos hoy tus fuerzas, Señor, recibimos esa cobertura de tu gracia y de tu favor, Padre, y bendecimos a cada persona y enviamos palabra de sanidad para todas las personas que están ahí con alguna afectación física, Señor, aún emocional y mental, porque tú eres el Dios que sana, el Dios que repara, el Dios que renueva, el Dios que libera. Dice tu palabra, Señor, que tú eres el Dios maravilloso que nos llena. Padre, muchísimas gracias por todas las cosas. Te damos un abrazo desde aquí del Monte de la Gracia, y gracias, Steve. Con mucho gusto, gracias a todos los que nos ven y a los que nos van a ver después, estamos para servirles. Así es, un abrazo grande, grande, grande. Dios te bendiga mucho.